Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer otro video relativamente breve donde nos plantearemos esta inquietud. Supongamos que nos encomiendan no un proyecto nuevo, sino revisar una estructura existente, ¿sí? Que ya está en funcionamiento desde hace un tiempo dado, que presenta algunos síntomas de enfermedad, digamos patologías. Entonces, ¿con qué cuerpo reglamentario o apoyo de referencias de códigos podemos estudiar el problema para dar una respuesta? Acá vemos fotos simplemente que me gustaron de estructuras nuevas que no tienen este tipo de problemas y que son, a mi gusto, bonitas, ¿no? Supongamos que nos convocan para evaluar el estado de una estructura en servicio ante la aparición de manifestaciones de mal comportamiento. Entonces, naturalmente, ¿cuál es el procedimiento clásico? Buscamos la información de los planos de la estructura existente, conforme a obra. Buscamos, de resultar posible, la memoria de cálculo original. Visitamos la obra y obtenemos fotos e información sobre la situación de campo y cuándo se comenzaron a manifestar los problemas de patología. Tomamos medidas en obra para chequear que lo que dicen los planos en cuanto a ubicación y medidas de los elementos estructurales principales se correspondan desde el exterior con los mismos. Y luego, en esa visita preliminar, llevamos con toda esa información, tomamos notas de fisuras, asentamientos o cualquier otro evento que pueda ser importante, lo ubicamos y nos volvemos a gabinete para hacer una evaluación preliminar de la situación. Sería un prediagnóstico. Dentro de la información que vamos monitoreando, en la memoria observamos bajo qué código o reglamento se diseñó la estructura que estamos analizando, que ya tiene años. Y tratamos de interpretar si en esa memoria de cálculo y planos se cumplió con el código vigente en la etapa de proyecto de la estructura. Se puede haber cumplido perfectamente o no. Y luego hacemos la evaluación, naturalmente, si los planos reflejan la ubicación de elementos estructurales principales con sus medidas exteriores. ¿Será necesario desarrollar alguna cadena de ensayos no destructivos para tener un poquito más de información, como ubicar armaduras y cotejar esas armaduras detectadas con pachómetros con los planos? Bueno, desarrollamos ensayos no destructivos para evaluar uniformidad y resistencia potencial del hormigón. Monitoreamos las fisuras existentes para evaluar si son las mismas activas o inactivas. Es decir, estamos en la etapa de investigación de la estructura. Luego vendrá la etapa de diagnóstico de la enfermedad de la estructura que tenemos por resolver. A partir del mismo y de un primer informe preliminar que emitiremos a quien nos encomendó el trabajo, habrá una serie de sugerencias sobre el camino a seguir. Por ejemplo, determinación de las acciones de intervención para restaurar la capacidad inicial que tenía y perdió la estructura, o ante un cambio de destino, incrementar la capacidad que tiene la estructura porque las exigencias de servicio se incrementan. Luego de determinar las acciones de intervención, implementar las acciones de intervención, establecer un camino de ruta muy claro con los pasos a seguir para implementar esa intervención sobre la estructura, que es nuestro paciente. Y posteriormente preparar un programa de mantenimiento que nos asegure que esa intervención que hicimos sobre la estructura y ese refuerzo estructural que supuestamente está óptimo en el día 0 o el día 1, va a seguir estando en condiciones adecuadas luego de varios años. En cuanto a la evaluación de alternativas, uno cuando analiza la estructura y el problema puede decidir no hacer nada
porque quizás determine que lo que estamos visualmente observando y analizando no requiere tomar ninguna medida, o puede ser necesario una reparación inmediata porque hay riesgo inminente de un colapso. Ventajas y desventajas entre alternativas de reparación, evaluar los costos iniciales de la reparación versus los costos a largo plazo frente a diversos enfoques de reparación. Entonces, una posible alternativa es no hacer nada por un tiempo, pero monitorear la estructura, a ver si la enfermedad progresa. Reevaluar la capacidad estructural reduciendo la función estructural, diciendo, por ejemplo, este nivel de losas estaba preparado para una sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado. Lamentablemente, por las circunstancias, hay que reducirla a 250 kilos por metro cuadrado. Pero sí se puede seguir utilizando. O bien reforzar, reparar y proteger toda una parte de la estructura. O bien reconstruir o reemplazar una parte de la estructura o toda. O bien demoler parcial o totalmente la estructura, como ocurrió en el edificio Space. Supongamos que el problema se manifiesta en las fundaciones. Supongamos que son fundaciones directas, bases aisladas. ¿Sobre qué reglamento trabajamos para evaluar la posible solución de esta patología, más allá del contacto cercano con el especialista en geotecnia? El CIRSOC 201-2005 no nos da muchas herramientas, ni el código ASI 318-2025. No son de aplicación directa para este tema. O sea, alguien me puede decir, usted va a encontrar cómo hacer un ensayo de carga. Perfecto, genial. ¿Cómo aplicar los coeficientes de reducción de resistencia si hacemos ensayos y verificamos las condiciones que no son los de diseño original? Estamos de acuerdo, pero no es suficiente, no es adecuado ni está pensado para eso. Entonces, si en este caso que estamos planteando, hipotético, decidimos como solución la ejecución de un marco perimetral de la base aislada, ¿sí? Excavando en esa zona, armando adecuadamente contensores, como vemos en la foto, para ampliar la base de sustentación de la base aislada original, que debe ser rígida para comportarse mediante el mecanismo de bielas y tensores. Esta puede ser una posible solución si los suelos superficiales tienen una capacidad adecuada, son aptos. Si no lo son, otra posible solución del mismo problema puede ser colocar un marco y desde ese marco ejecutar micropilotes hasta un manto de suelo que sea adecuado para trabajar por fricción y punta. La punta es despreciable en el micropilote, pero básicamente digo porque las dimensiones de los micropilotes son muy reducidas. Entonces, pero algo aportan. Entonces, son dos posibles soluciones en las cuales asumimos a la base aislada como rígida en función de las características de los estratos de suelo superficiales o a media profundidad. Entonces, frente a este problema, ¿sobre qué reglamento vigente en nuestro país nos apoyamos para definir las pautas de este proyecto? Estudios y publicaciones del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos indican que el 50% de las reparaciones, luego de un cierto tiempo, no se desempeñan correctamente, por errores de diseño, por errores de construcción o por errores en la selección de los materiales. Y estudios semejantes en Europa indican que a los 5 años el 80% de las reparaciones son adecuadas, a los 10 años solo el 30% y a los 25 años solo el 10% de las reparaciones efectuadas con el costo asociado son adecuadas. Nos encontramos con que el Comité ASI desarrolló el ASI 562, la última versión creo que es del año 2020-2021, donde trata este tema. Es una norma para la evaluación de reparación y rehabilitación de edificaciones de hormigón armado, ¿sí? Entonces nos permite, como veremos, seguir una serie de pasos para llegar a un resultado acorde.
El código establece requisitos de evaluación, diseño de la reparación, selección de materiales y prácticas constructivas. Se aplica para analizar estructuras existentes y diseñar, cuando sea posible, las reparaciones. Para su uso, dado que no es un libro de texto, donde tenga una información abundante, detallada, se necesita, sí o sí, contar con una formación técnica adecuada y experiencia. Luego del diagnóstico de la estructura se plantea su solución. Para llevarla adelante tenemos que indicar materiales a utilizar, método de aplicación, secuencia del refuerzo y reparación, apuntalamiento temporario para asegurar en el proceso de seguridad en todo momento, o sea, tener una seguridad adecuada en todo momento. Imaginémonos que estamos trabajando sobre una estructura debilitada y vamos a tener que empezar a picar y a debilitarla aún más en el proceso de refuerzo. Tenemos que establecer con claridad cómo la vamos a realizar. Estos básicamente son los capítulos que plantea el Código ASI 3562. Capítulo 1, 2, 3 y 4, que son la evaluación preliminar. Capítulos 5 y 6, el 5 es muy interesante, evaluación estructural. 7 y 8, diseño de las reparaciones y durabilidad, diseño estructural. Y el 9 y 10, construcción, cómo llevar adelante la construcción y aseguramiento de la calidad. Y luego hay referencias bibliográficas. Se diferencia la evaluación estructural, que es el proceso de evaluar si la seguridad de la estructura es adecuada para su uso, de la evaluación detallada o análisis, que consiste en un análisis profundo y detallado de la situación y del estudio de la necesidad de refuerzos o reparación, o bien de la conclusión de que es imposible ejecutar ese refuerzo. Si la situación de seguridad previa a la intervención es crítica, no será posible intervenirla. Eso, las pautas están dadas en el capítulo 5. En el capítulo 5, entre otros temas interesantes que trata, nos plantea cuáles son los límites cuando queremos reforzar una estructura externamente con platinas de acero o fibras de carbono. Si la estructura sin refuerzo no tiene una mínima capacidad remanente, como planteadas las ecuaciones 1 bajo peso propio y sobrecargas, 2 bajo efecto del fuego, no es factible el refuerzo con reforzamientos externos. No es viable eso. Acá vemos fotos de refuerzos con encamisado de columnas, recrecido de hormigón, a la izquierda, abajo refuerzo de losas con fibras de carbono, abajo y a la derecha refuerzo de vigas con postensado y arriba refuerzo de columnas con empresillados metálicos. Fotos recrecidos de la sección, refuerzos con fibras de carbono o con empresillados metálicos. O sea, siempre hay que hacer un análisis de cuál de las opciones es, para el caso que estamos evaluando, el más adecuado, el más conveniente. Acá se estaba viendo un refuerzo con recrecido de hormigón, ¿sí? En el proceso de que ya se ha picado la columna y se está colocando las armaduras, se ha hecho la limpieza de la superficie, del estrato, y se está colocando las armaduras de refuerzo. El capítulo 6 habla de evaluación y análisis y trata de obtener información para realizar los análisis, como hemos mencionado, métodos visuales, métodos destructivos, no destructivos. No hablé de los métodos destructivos, sería tomar probetas, por ejemplo, de distintos sectores para hacer diferentes análisis, ensayos a compresión o ensayos petrográficos, chequear dimensiones, geometría, elementos. Básicamente todo esto ya lo hemos analizado. Eso es lo que trata el capítulo 6. Bueno, y para cerrar el video, no pretendemos introducirnos en el tema de cómo hacer estos refuerzos estructurales que nos llevaría muchísima más extensión. Hemos dado un curso con Hugo, varios cursos con Hugo sobre el tema. Entonces acá se ve el proceso de recrecido de una columna hasta llegar cercano al fondo de la losa, a la izquierda, y luego desde la cara superior de la losa se hacen perforaciones y se termina el recrecido de la columna para ejercer
un contacto efectivo entre el regresivo de la columna y la losa existente. Bueno, hasta acá llegamos. Mi intención era solamente que tuvieran conocimiento de que existe dentro de la línea del código ASI una publicación que se refiere al estudio de este tipo de problemas y que nuestros ingenieros en el INTI y CIRSO, que trabajan tanto y hacen cosas tan valiosas, con los colaboradores que son ad honorem, colegas de profesores de universidades e ingenieros de estudios, están ya trabajando sobre un borrador para tener a futuro un reglamento argentino sobre este tema. Gracias.